¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en este Expediente TVC. Hoy abriremos uno que a usted y a mí y a todos los mexicanos nos tienen seriamente preocupados e interesados. Hablaremos del paquete económico 2017, apenas presentado hace unos días, y para ahondar en este tema me acompañan, y de antemano les agradezco que me regalen unos minutos, Víctor Piz, el editor en jefe del periódico El Financiero, y Eduardo Torreblanca, el titular de Universo Pyme, dos analistas financieros y económicos. Pues, ¿qué le puedo decir de lo mejor que tenemos en nuestro país? Víctor, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Bienvenido. Hace apenas unos días, el recién nombrado secretario de Hacienda presentó este paquete económico. Yo de entrada les preguntaría cómo lo ven, pero antes de eso, ¿este paquete económico es de José Antonio Meade? No es de José Antonio Meade. José Antonio Meade solamente lo entregó, pero no tenía él opción porque fue nombrado secretario de Hacienda un día antes. O sea, el 7 de septiembre y el 8 de septiembre la ley dice que se tiene que presentar en el Congreso el paquete económico. Entonces él va y lo presenta, cumple con lo que ordena la ley y presenta un paquete económico que no confeccionó él, pero que tendrá que defender y negociar ante senadores y ante diputados. Es Eduardo, José Antonio Meade, el hombre adecuado para Hacienda. Y a propósito de lo que está diciendo Víctor, que va a tener que defender, ¿tendrá las capacidades para hacerlo? Sí, yo creo que no había en el régimen alguien que pudiera desempeñar como él lo hará el papel, ni con el capital político necesario para negociarlo con el Congreso, ni la capacidad y el conocimiento de cómo se hacen esas labores. Ya, Víctor, no le quiero quitar esa anécdota que vale oro y que refleja cómo hay circunstancias en la vida en donde tendrás que entender que para algunos puestos estás destinado a fungir, y pues acabó teniendo que adoptar a ese bebé que había quedado sin padre y sin madre. Y sin madre. Así es. Víctor, platícanos esto, lo platicamos hace un momento antes de entrar al aire. Este asunto de José Antonio Meade, que déjenme decirles, yo desde hace ya un rato largo digo que es el supersecretario, ¿no? Vino de una administración panista a una administración priista y ha pasado pues varias secretarías y de manera excelente. Claro, es el secretario transeccional. Secretario de Estado transeccional. Hay una anécdota muy interesante, fíjate. José Antonio Meade llega a la Secretaría de Hacienda por segunda vez, 5 años después de que llegó ahí, a ese puesto, a esa oficina de Palacio Nacional, por primera vez. Y la coincidencia es la siguiente. Luis Videgaray renuncia el 7 de septiembre y José Antonio Meade asume ese día la cartera. El 8 de septiembre va al Congreso a entregar el paquete económico. 5 años antes, el 8 de septiembre de 2011, el secretario de Hacienda era Ernesto Cordero. Ernesto Cordero va a la Cámara de Diputados, entrega el paquete económico de 2012, pero renuncia al día siguiente para irse a la contienda interna del PAN. Y nombran secretario de Hacienda a José Antonio Meade, que entonces era secretario de Energía. Entonces, esta es la segunda vez, digamos, se convierte en papá adoptivo de un paquete económico por segunda vez. Y coincidías también en el tema de Videgaray Meade. Exactamente. Videgaray, digamos que Meade le entrega la Secretaría de Hacienda a Videgaray y ahora Videgaray le regresa la Secretaría de Hacienda a Meade. Bueno, pues esperemos que esto sea lo mejor para el país. ¿Cómo ven el paquete? ¿Es realista? Hay evidentemente muchos comentarios y reacciones. Hay quienes lo ven muy malo, que el tema de la deuda pública es tremendo. Regresar a aquellas épocas de, que te gusta, 2003, por ahí así, en el que el tema de la deuda nos ahogaba, y ahora regresar al tema de la deuda. Y hay quienes lo ven positivo, que se están haciendo las cosas de manera correcta. ¿Es así? Hay camisas, me imagino que debe quedar claro, o quedarnos claro, que tiene muchas camisas de fuerza este presupuesto, y se toman decisiones que no son fáciles, pero que se tienen que tomar porque no hay otro tiempo para hacerlo. La necesidad de avanzar en lo que las calificadoras han señalado claramente en torno a la deuda, el lograr superávit primario,
y el reconocer que hay un factor que nos ha hecho mucho daño y que es la piedra con el que se ha tenido que tropezar el actual régimen, que es el precio del petróleo. A esta administración que hizo las mayores transformaciones en la historia del país, posiblemente después de la época de la Revolución Mexicana, en tan corto tiempo, le pasó algo que es terrible, catastrófico, y que equivale a que se rompa la piñata antes de que comience la fiesta. La posada. Se hacen las reformas cuando el precio del petróleo está en los suelos, y eso le quita un margen de maniobra, al menos en la reforma energética y en los ingresos públicos, muy relevante, ¿no? Aún con 6 pozos nuevos, ¿no? Bueno, algunos, ya nada más para saberlo, porque ni vale la pena invertir en pozos profundos que hoy no van a representarte ni nadie le va a entrar a esos pozos a explotarlos con los precios actuales yo creo que esos dos factores son de alguna manera los que imponen el sello al presupuesto del 2017. ¿Vendrán cambios en esta tesitura de que el secretario de Hacienda tendrá que negociar, conocedor de su cartera y de las necesidades del país? ¿Vendrán cambios de aquí al 15 de noviembre? Seguramente, Paco. Si recuerdas, cuando el presidente nombra a Meade y le da una serie de indicaciones, instrucciones al secretario, una de ellas le dice es que, lo que acaba de comentar Eduardo, pues necesitamos tener finanzas públicas sanas, ¿no? Pasar a un superávit primario, que significa que tus ingresos menos gastos pues sean mayores, ya quitando el pago de intereses de la deuda. Pero dice el presidente, el gobierno se va a apretar el cinturón, y si tú ves la propuesta económica, el presupuesto de todas las dependencias del gobierno federal baja, cae, en todos los casos. Pero al mismo tiempo vemos que hay entidades autónomas como el Poder Judicial que tiene un incremento brutal en su presupuesto, el mismo caso del Poder Legislativo. Entonces ahí es donde se tendrá que dar este ajuste, porque habrá que quitarle algunos rubros para darle a otros. Sí, y que no es congruente. Estamos hablando de el caso de senadores y diputados, que bueno, después de que les llovió en medios, sí, por esta situación de incrementar el presupuesto de estas dos cámaras, dijeron, no, tranquilos, somos conscientes y nosotros no vamos a aceptar, no va a haber incremento. Pero no se trata de no aceptar el incremento, se trata de ajustarse también el cinturón. Exactamente. Se trata de apretarse el cinturón, no de aflojárselo. Y lo que estamos viendo en la propuesta es justo eso, que a algunos se les aprieta y se les aprieta mucho y a otros se les afloja, lo cual no es congruente. Y ahí es donde tendrá que darse la discusión y habrá, seguramente habrá reasignaciones en la bolsa, en esta gran bolsa que conforma el presupuesto. Lo que hizo Meade cuando recibe la Secretaría es sopesar el presupuesto, es decir, materialmente en términos reales, sopesar el presupuesto y dárselo al Congreso. Y sabe que su mano tendrá que ser en la negociación con el Congreso, que es el bordado fino, que es donde podrá hacer algunos ajustes a lo que a su juicio como secretario de Hacienda no le convenga, pero definitivamente los políticos y los partidos políticos deberían entender el enojo que tenemos la ciudadanía, que no se nos va a quitar y que nos permite exigirle al Congreso que aporte su parte y que recuerde el juego de la perinola, ¿no? Aquí todos ponen, ¿no? Y no se vale, porque han sido privilegiados desde hace muchas décadas, no se vale que ellos no apliquen un ajuste importante a su funcionamiento y a sus ingresos. Tanto en el sector judicial como en el sector legislativo tienen que hacer su parte en este recorte y tiene que hacerlo la burocracia, la alta burocracia que tiene salarios muy relevantes, insostenibles en una población en donde el 50% de la población se encuentra en pobreza o pobreza extrema. Ahora, mencionaste tú, todos ponen. En el discurso del presidente, cuando da la cartera a José Antonio Meade, dice, el gobierno se va a ajustar el cinturón, no vamos a afectar a los mexicanos. ¿Sí? No más impuestos, no nuevos impuestos, no incrementos en los impuestos, pero a fin de cuentas el ajuste en las carteras termina cayendo, decantando en la sociedad mexicana. Ahí también se va a notar. Claro, sin duda, porque muchos programas del gobierno se van a ver afectados
con este recorte. Quizás no los programas esencialmente de política social, pero sí hay algunos programas que están siendo virtualmente eliminados. Digo, hablamos de José Antonio Meade, que también tiene habilidad política. Por lo pronto se ganó la enemistad del jefe de gobierno de la Ciudad de México porque el Fondo de Capitalidad se quedó con 0 recursos para 2017. Hay otro programa de la Secretaría de Comunicaciones que se llama México Conectado, que además es muy importante, pues también le están quitando el presupuesto, simplemente no le asignan nada. Y así como ese programa o como esos programas, hay otros que se están viendo afectados con el recorte, y evidentemente que el que lo va a resentir pues es el ciudadano de a pie o el pequeño empresario que tiene beneficio de alguna manera de este tipo de programas. Les voy a dar, si me lo permites, un dato que a mí me parece muy relevante, no sé qué opinas, Víctor. A principios de este año, en el primer trimestre del año, algunos bancos empezaron a ejercer el recorte a sus presupuestos y a su personal. Señal grave. Bueno, oye, no, pues anticipas vísperas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece que el solo hecho de que el recorte sea considerado como histórico, muy relevante, es una señal a la economía. Y muchas empresas, comenzando por las grandes empresas y las multinacionales, a partir de esa propuesta empiezan a ajustar sus expectativas. Y no podemos afirmar que no se va a afectar a la base de la pirámide. Por supuesto que se afecta. Por supuesto que sabemos que va a ser un año difícil, tan o más difícil que el 2016 y el 2015. Imposible que no lo sea. Imposible que no sea, porque además la Secretaría de Hacienda manda una propuesta de recorte que sabe que el Congreso le va a incrementar, se queda atrás de lo que puede recortar. ¿Para qué? Para darle carnita a los legisladores. No va a ir al máximo posible porque sabe que el Congreso le va a exigir mayor recorte y lo está exigiendo el sector privado. El sector privado. Haz más recortes. Él se queda corto para que le meta la mano el Congreso. La propuesta de Hacienda, la propuesta de Luis Videgaray tendrá que ser incrementada en cuanto a recorte se refiere, y eso es una señal al sector productivo nacional sobre cómo viene el 2017. Así es. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un tema muy importante. Este asunto del recorte está corto, ya lo has dicho. ¿Qué tanto más se necesita? ¿Se requiere un golpe fuerte en términos de la economía para salir rápido del problema? Regresamos, estamos en Expedientes TVC. Lo que exige este presupuesto es creatividad. Algo que el anterior secretario de Hacienda se negó a hacer. En la ortodoxia, llevamos 30 años creciendo 2.5%. Sí. Continuamos aquí en Expedientes TVC platicando el tema del presupuesto para 2017 y yo de entrada les pregunto, Víctor, Eduardo, 239 mil millones de pesos de recorte, ¿es suficiente? La IP dice que no. Hace un momento decías tú que la presentación de este presupuesto es para negociarlo, ¿no? Y evidentemente crecerá. Sí, sí. Hay un choque de visiones entre el gobierno y el sector privado. Hace unos días el secretario Meade dice que el recorte de 239 mil millones de pesos es suficiente. Hay que recordar que de esos 239 mil millones, 170 mil millones ya se aplicaron en este año. Esto significaría que la diferencia, 70 mil millones, son los que se van a aplicar en 2017. Por su parte, el sector privado lo que dice es que se requieren 50 mil millones de pesos más de recorte. ¿Por qué razón? Bueno, porque si no se hace ese recorte, según los empresarios, la proporción de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto aumentaría. Hay que recordar que en esta propuesta se prevé que la deuda pública ronde 50% del Producto Interno Bruto, que es una cifra histórica para México, es un récord. México nunca había tenido una deuda pública tan alta como proporción de su Producto Interno Bruto. Pues lo que dicen los empresarios es que si no se hace ese recorte adicional, la deuda se va a 55% del PIB, o sea, 5 puntos más del PIB. Ahora, el problema aquí es qué tanto el recorte puede tener un efecto recesivo sobre la economía. Y eso es lo que hay que cuidar, porque bueno, a lo mejor sí hay margen de maniobra para hacer el recorte, pero se termina ahogando la economía. O sea, ¿a costa de qué? Si de por sí la previsión es que la economía crezca en promedio 2.5% el próximo año y casi siempre crece menos de lo que se espera. Así es.
pues el crecimiento realmente luce muy bajo, y con un recorte más severo, pues sí, podría entrar la economía en una situación de choque. ¿Qué se tendría que hacer? Yo creo que hay que tener mucho cuidado de dónde se recorta. Vamos a poner un ejemplo que entenderán perfectamente los televidentes y las televidentes. Una persona que tiene sobrepeso, ¿no? Pues tiene que trabajar en la dieta, tiene que trabajar en hacer ejercicio y en saber cómo come. ¿Y en serio? La calidad, en serio. Claro, siempre existe la alternativa de cortarse las dos piernas y pierde peso inmediatamente, pero no está resolviendo el problema de fondo. Entonces yo creo que aquí, yo creo que quiero interpretar esa petición del sector privado como por favor ya, aplica verdaderamente un recorte a algunas áreas, sobre todo las de los gastos corrientes, que sí ameritan, ¿no? Un recorte importante, y donde podrían obtenerse esos 50,000 millones de pesos a los que está haciendo alusión la iniciativa privada. Y creo que anticipan vísperas al decir y el conocer qué consecuencias tan perniciosas tendría para el país el hecho de que las empresas calificadoras consideran insuficiente, con todo lo injusto que significa que se metan en nuestras cosas, ¿no? Pero que consideran insuficiente el recorte, y el año entrante nos castigaran con una baja en el grado de inversión. Claro. Porque eso nos va a salir caro. Además, regresa a ese grupo de seleccionados, y es un problemón, ¿no? Es un sacrificio. El salir es muy fácil, regresar es muy difícil. ¿Qué nos llevó a esto, Víctor? Yo creo que, mira, hay un antecedente muy claro, y creo que Eduardo lo acaba de comentar en una frase que para mí es la clave. O sea, esto que está pidiendo el sector privado, pues de alguna manera es como pedirle una señal al gobierno de que a ver si ahora sí. ¿Por qué razón, Paco, Eduardo? Porque en los años anteriores siempre se anunciaban recortes al gasto público, y se va a ajustar el gasto, etcétera. Y lo que tú veías al final del año es que el gasto no solamente no bajaba, sino que aumentaba. Sí. O sea, terminaba por arriba de lo que había aprobado el Congreso. La diferencia va a ser en este año. 2016, por primera vez, efectivamente se están aplicando los recortes al gasto. Entonces, esa había sido una mala señal, una mala práctica del gobierno, gastar de más, o sea, no solamente gastar menos, sino hacerlo por arriba de lo que el Congreso le había autorizado. Y esa diferencia se convierte en endeudamiento, que es la deuda que ahora se está pagando. O sea, cuando hay déficit, hemos tenido déficits por 7, 8 años, y obviamente esos déficits pues son deuda que se paga con los impuestos, las contribuciones de todos los mexicanos. Ese es el antecedente, eso es lo que nos llevó a esta situación que ahora estamos enfrentando para 2017. Recorte al gasto público, deuda pública que hay que pagar, que hay que salir de ella, y con todo esto, al menos en la voz de algunos expertos, nos lleva a no tener inversión ni crecimiento. O sea, son factores finalmente negativos. En un entorno internacional adverso. En un entorno internacional también. Sí. O sea, el partido se juega en condiciones de clima poco favorables. O sea, sigue afectándonos el Brexit. Sí, por supuesto. Un entorno internacional que no acaba de caminar. Exacto. Con una perspectiva de precio de petróleo que no promete incrementar. Con un comercio aletargado, con la perspectiva de un presidente estadounidense loco, ¿no? Pues es un entorno... ¿O hablas de Obama? ya me aluicé. No, sí, una perspectiva de que no, porque fíjate que es muy importante en ese sentido decirle, Trump está, bueno, demuestra su caso que no se necesita ser inteligente para tener dinero, ¿no? Claro. Ni ser informado. Pero los enterados afirman que la señora Hillary es mucho más dura de lo que puede ser Trump. Y ella sí sabe cuáles son los hilos que mueven el poder, y ella es una persona que no está totalmente satisfecha, y menos después de la visita de Trump a México, con la manera en que en México se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el entorno internacional también es uno que va a afectar el desempeño no podría ser de otra manera. Claro. Fíjate, hay cuando menos 3 elementos que no dependen de México, pero que sí le afectan y le afectan mucho. Uno, lo acabas de mencionar,
la posibilidad de que en Estados Unidos sigan subiendo las tasas de interés. Van a subir en algún momento, no sabemos si en este mismo mes de septiembre, en diciembre, el próximo año. El tema del petróleo, que ya mencionaba Eduardo, los precios están muy bajos porque hay una sobreoferta. El mercado petrolero está inundado de petróleo y eso hace muy difícil que los precios se recuperen. O sea, la perspectiva no es nada halagüeña para los precios del petróleo, un insumo que sigue pesando mucho en la economía mexicana y sobre todo en las finanzas públicas. Y el otro tema, el tema de la elección en Estados Unidos, el resultado puede ser adverso para México, puede tener implicaciones desde el punto de vista de la relación con Estados Unidos, la relación comercial, y ya lo está reflejando el peso. Si recordamos, en los últimos días la cotización del dólar alcanzó niveles de 19 pesos con 50 centavos, 19.50, que no se habían visto nunca. Y eso finalmente lo que viene a hacer es que se descompone todo el escenario macroeconómico, porque eso va a implicar que las tasas de interés en México también suban para que no se pierda atractivo para las inversiones que se quieran hacer en pesos. Entonces, el escenario externo es determinante y a eso pues hay que agregar el componente interno con todas las complejidades que tiene, lo cual hace que este programa económico sin duda tenga retos muy altos. En las previsiones de este paquete económico en torno a la paridad con el dólar se maneja 18.20 el promedio. Hoy estamos a 19.40, 19.50. ¿Lo que hoy está sucediendo marca de alguna manera el futuro? Pues no lo marca, pero ¿cómo ayuda? Exactamente. Quiere decir que las autoridades están pensando que el peso se va a recuperar el próximo año, o sea, que va a tener una ligera apreciación en comparación con su cotización de este año. La verdad es muy difícil saberlo porque estamos sujetos a una serie de variables externas de las que nadie tiene control. Yo creo que también es muy común, ahora que hablábamos de que José Antonio Meade no confeccionó el paquete económico, pero sí lo tuvo que presentar y ahora lo va a tener que defender, que siempre las autoridades pues manejan expectativas un tanto conservadoras para esto que decía Eduardo, porque esa es la forma en que se puede negociar con el Congreso. A lo mejor el Congreso le dice lo que tú estás diciendo, Paco, oye, pero si el dólar está a 19.40 y tú lo estás poniendo a 18.20, pues como que no hace sentido. Entonces ahí es donde Hacienda va a decir, bueno, pues vamos a revisarlo para que no queden 18.20 y a lo mejor lo ponemos en 18.50. Y esos 18.50, si los conviertes a pesos, significa que hay más ingresos en términos de presupuesto. Vámonos, generalmente en este programa no hago conclusiones, pero creo que el punto es importante, es mucho lo que hay que desmenuzar de este paquete económico. Víctor, Lalo, conclusiones, ¿hacia dónde debe de ir este paquete económico y cuál es la visión a futuro, la visión para el cierre de este año, difícil seguro, y el 2017? No me parece que el 2017 vaya a ser un año que podamos recibir con todo el optimismo posible. Y creo que hay un asunto, posiblemente Víctor no esté de acuerdo conmigo, es que lo que exige este presupuesto es creatividad. Algo que el anterior secretario de Hacienda se negó a hacer. En la ortodoxia, llevamos 30 años creciendo 2.5%. Sí. O sea, perdóname, pero la definición de loco es aquel que haciendo siempre lo mismo quiere obtener resultados distintos. Bueno, ya tuvimos 25, 30 años de ortodoxia. Vamos a pensar en otra fórmula porque esta parece que no está dando resultados. Las hay. ¿Quieres? Pues debe de haber, por supuesto. ¿Quieres obtener resultados distintos? Entonces estate dispuesto, ten la disposición de hacer las cosas de manera diferente. Y creo que será un año difícil, pero hay formas, debe de haber formas para sacarle provecho. No tiene que ser tan determinista la actitud, aunque el mensaje que lanza el presupuesto, la propuesta de presupuesto, no es del todo positivo, incluso se antoja pesimista. Tenemos que encontrar la manera, maestro. Tenemos que encontrar la manera para hacer las cosas de una manera más que ofrezcan mejores resultados para el país, porque
No son cuestiones de números, son familias las que con las que estamos jugando en el presupuesto. Si recuerdan, hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional presenta lo que se llama su panorama económico mundial y ahí hace un reconocimiento a México porque dice México ha hecho prácticamente todas las reformas posibles. Se hicieron 11 reformas en esta administración y hablaba yo con un analista hace unos días, él trabaja en una casa de inversión en Estados Unidos, en Nueva York, y me decía, México está ya dentro del grupo de países que están con una enfermedad que se llama fatiga de reformas. O sea, quiere decir eso que aunque se hicieron todas las reformas posibles, las reformas no están dando el resultado esperado. O sea, se sobrevendieron posiblemente o todavía requieren más tiempo para que empiecen a generar resultados, claro, en términos de inversiones, en términos de empleos generados, en términos de crecimiento, pero realmente hay un reto. Yo creo que la clave es lo que acaba de mencionar Eduardo. O sea, no podemos estar conformes con el crecimiento de 2.5% que se espera para el próximo año, 2.3% este año. O sea, adiós crecimiento de 5% en esta administración. Esa es una realidad. Aunque, por otro lado, también hay que, digamos, ser justos en el sentido de que si vemos ese crecimiento de 2.5% con el resto de países del hemisferio, no es malo. Con lo que está pasando en la economía mundial, pues evidentemente es un buen crecimiento. Yo creo que lo que se debe rescatar en este paquete económico es preservar la estabilidad a través de una política fiscal responsable. La estabilidad va a ser clave en el tránsito a la siguiente administración. Víctor Pais, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Eduardo Torreblanca, como siempre, muchísimas gracias. Nos invitas cuando ya esté el presupuesto definido. Aprobado. Ahí sí. Y ahí sí vamos a ver a dónde vamos. Muchísimas gracias a los dos. Y gracias a usted por permitirnos llegar con este expediente TVC. Hasta la próxima.